Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy hablamos de literatura y literatura hecha en esta casa, exactamente de esta novela, El poder de sus miradas. Estamos hablando de una nueva obra de Manuel Concepción, es casi un habitual, lo hemos tenido aquí por muchísimas obras, la verdad que es prolífico, muchas veces también en poesía, pero en este caso toca prosa. Vamos a hablar del libro, también un poco de cómo fue hecho, porque es un libro de nuestro momento, por lo menos con reflexiones hechas en este momento, aunque el libro a lo mejor los personajes vivan en otro periodo histórico. Sin más dilación empezamos a hablar con Manuel Concepción. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Una nueva criatura, ¿la has sacado? Pues, sí, ha salido El poder de su mirada ¿Sí? después de varios años sin editar nada nuevo, pues no sin escribir, pero sí sin editar. Sí, ¿no? Ahora al final nos hemos decidido por sacar El poder de su mirada. El poder de su mirada. ¿Qué número? ¿Cuántas publicaciones has sacado ya? En solitario es la quinta esta, sí. La quinta, ¿no? La verdad que eras un hombre importante, sí, dentro del turismo, ¿no? Eras un cargo relevante también en distintas patronales y fuiste girando, ¿no? Como, no sé si la pasión pudo a... Bueno, llega un momento en que uno tiene que parar y si quiere hacer otra cosa y tomárselo en serio. Yo tengo colegas que incluso mayores que yo y todavía siguen trabajando y no le hables de dejar de trabajar. O sea, ellos quieren morir con las botas puestas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo por muchas circunstancias al final opté por dedicarle un poco de tiempo a algo que me gustaba mucho. Y era el tema este de las letras, no solo escribir, sino leer abundantemente y leer de todo, ¿sabes? Porque leyendo uno en fin, descubre muchas cosas. Claro, hombre, la lectura es una maravilla. No, alguna vez he intentado escribir, pero la falta de continuidad, no sé si es eso, en mi caso, ¿no? Hay gente que me dice, pues mira, pues por la noche o sacándole los momentos, pero intenté una vez y es falta de continuidad y acababa dejando... Sí, porque cuando se pierde el hilo, es como si pegaras dos cosas, como que Sí. es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que, aunque uno esté mucho tiempo sin escribir, cuando uno empieza a escribir, pues debe hacerlo de una forma continuada. Yo diría que sí. Para que no haya... Porque claro, el estado de ánimo cambia y a veces hasta la misma visión de las cosas también puede variar, ¿no? Porque el mundo es evolución, Claro, estamos claro. evolucionando continuamente, ¿no? Sí, 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 hasta tus momentos de tu propia vida, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, vamos a hablar un poco de qué va y a dónde querías ir, cuál es un poco donde tú querías ir con el poder de sus miradas. Bueno, básicamente es, digamos que es una novela romántica no empalagosa, ¿no? Esa es, digamos, la base. Pero aprovechando todo eso, pues se hablan de muchas cosas. La chispa del poder de sus miradas nace en los tiempos de pandemia, en los tiempos que hemos tenido que estar con la mascarilla puesta, en que digamos que muchos aspectos del lenguaje sensual o de la comunicación que se hace con las partes escondidas por la mascarilla, por la boca básicamente, pasan a ser, digamos, asumidas por la vista, por la mirada, básicamente. La expresión de la mirada de los exactamente, ojos. la mirada se tiene que empoderar de todo eso, ¿no? Y entonces, pues con la mirada tenemos que hacer más cosas, decir más cosas. No quiere decir que, digamos, la narración de la novela corresponda a este momento, ¿no? A periodo Sino que pandémico. sí, te hace un poco reflexionar, decir, y antes cuando teníamos todo eso y cómo eran las miradas, qué poder tenía la mirada en nuestra época, cómo era nuestro paisaje infantil, cómo era, cuán libre éramos de comunicarnos de esa forma en tiempos, digamos, de finales de la dictadura, porque esto va todo en la segunda parte del siglo XX, ¿no? De finales de la dictadura hasta pasar a la transición, los momentos de la gran apertura, de las grandes libertades, de las grandes movidas, y después, digamos, el digerir todo eso. O sea, prácticamente la novela, el personaje principal tiene 46 años cuando termina su protagonismo ahí y es en el año 98, o sea que... O sea, casi como un recorrido por la historia de España, entiendo yo, en ese periodo. En ese... Bueno, más que de España en general, de Canarias, aunque hay... ¿Porque dónde está ambientada? Está ambientada en Despacia. Despacia, Despacia sería simbólicamente la tercera provincia de Canarias, ¿no? Que la forman isla
la Isla Mayor, la isla Capitalina, Isla Natal, ¿no? Esas tres islas formarían una provincia. Pero tiene capítulos en Londres, capítulos en París, tiene un poco de todo, ¿no? Vale. Estamos hablando que es lo que entiendo yo, por lo que te quiero, porque estás diciendo que en esas épocas no había mascarillas, pero ¿qué es lo que te hace pensar? ¿Fueron esos momentos de confinamiento, de pandemia, en el que la imposición de la mascarilla, viste algo, percibiste que no sentías que la pérdida de ver a la boca y la nariz de alguien perdías como, no sé, la sensibilidad? Bueno, en algunas ocasiones, a veces has pasado por alguien y no lo has reconocido de entrada por eso, ¿no? Aunque digamos que esta parte posterior de la cara, al final siempre dice mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, aún con mascarilla, a la gente que sueles ver con frecuencia la sigues reconociendo igual, ¿no? Pero bueno, eso me hizo pensar un poco cómo era antes, cómo era la relación antes de este momento, cuando incluso éramos menos libres para comunicarnos de cierta manera, ¿no? Y de alguna forma, pues llegar a la conclusión de que, en el fondo, pese a las dificultades que te pudieras encontrar, dificultades de tipo social, lo que la propia sociedad te iba poniendo, o el costumbrismo de la época te iba poniendo, quien quería ser libre era libre igual, ¿no? Es decir, al final te buscabas la vida, buscabas estas relaciones. Aunque los tiempos son muy cambiantes, ¿no? Porque hay unos tiempos de juventud, digamos, predemocráticos, y después está toda la parte democrática, que coincide un poco también con la madurez del personaje principal, ¿no? Claro. No sé si por los momentos históricos casi hay algo de ti reflejado en esa obra, no sé si por la edad del personaje y por lo que tú pudiste vivir también en todos esos años. Bueno, uno Todas las siempre... obras tienen algo de... Sí, claro, algo, sí, con cada una se va un cachito tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es una... No es una... no es autobiográfica, Es ¿no? ficción, es ficción. Es ficción, el personaje es de ficción, hay capítulos que son enteramente ficticios, y hay otros capítulos que, bueno, que sí arrastra algo de experiencias y de conocimientos y tal, también de cosas que te cuentan, ¿no? Que la gente te cuentan sus historias y tal, y bueno, y hablando con unos y con otros y tal, al final amarras ahí la continuidad de un relato entretenido que pretendemos, pues, que te haga reír o sonreír en momentos determinados, o que en otros momentos, pues a lo mejor puedes identificarte, no yo, sino el propio lector, si es que vivió esa franja de tiempo en donde está ambientada la novela, ¿no? Claro. En este caso, lo mismo digo, porque alguna vez que también he fantaseado con el hecho de escribir, y aquí quiero conocer tu experiencia y el consejo a quien a lo mejor esté pensando escribir, ¿no? No sé si a veces uno debe de escribir de cosas que no biográfico, porque yo no me refiero a hacerte una obra sobre ti, pero sí que tiene que vivir, o sea, si yo hablo de cosas, yo no puedo hablar a lo mejor de situar una novela en un pueblo de Siberia, porque alguien que lo leyera, yo creo que sería un fraude si yo escribiera, porque no tengo ni idea qué se hace en un pueblo de Siberia. No sé si me explico, que Sí, lo sí, que a lo entiendo. mejor esas partes es ficción, pero tú, por ejemplo, has estado en Londres, has estado en esos sitios donde la novela va transcurriendo. Sí, claro, es que digamos que para conseguir la verosimilitud de la novela, pues tienes que hablar de cosas ciertas y tal. Bueno, hablar de sitios desconocidos y tal, pues te lo tienes que empollar mucho, Claro, ¿no? tendrías que ¿Sabes? estudiar o Sí, sí, sí. investigar. Sí, ahí también hablo de cosas que no conozco, que no he visto personalmente. Por ejemplo, hablo de partes de África donde yo no he estado, y hablo del río Congo, y hablo de cosas, pero claro, son cosas muy puntuales, Claro. muy propias. Es un río que nace en el hemisferio sur, cruza el Ecuador hacia el hemisferio norte, vuelve a cruzarlo hacia el hemisferio sur, es decir, y hay connotaciones Sí, en todo eso sí. y tal, y se habla mucho, y aparecen los trópicos, ¿no? ¿Por qué estamos en el trópico? Porque hay una de los personajes que se dedica al tema agrícola y estudia mucho los frutos, digamos, que se dan sobre todo en el trópico de Cáncer, ¿no? Ajá. ¿Sabes?
Y eso, y entramos en mil cosas, y entramos en la sexualidad no de las personas solo, sino de la naturaleza, porque hay árboles que un día abren sus flores en femenino y otro día abren en masculino, porque hay árboles que el 60% de sus flores son hermafroditas y el 40% son de un solo sexo, y hay un montón de misterios de cosas pequeñas. Pero nada de esto es un tratado, no es un tratado de nada, sino son pinceladas que dejan abierta la posibilidad a quien quiera profundizar en cualquiera de estos aspectos que lo haga, ¿no? Sí, Claro. sí, lo voy a adentrarse en cada uno de los aspectos a los que aborda. Prosa, no sé si tú has publicado más verso que prosa. Yo publiqué 2 poemarios inicialmente y después he hecho 3 libros de narrativa, ¿no? A partir de ahí he colaborado en muchas antologías con otros autores, tanto de verso, de poesía, tanto de poesía como de relatos, de prosa, ¿sabes? Entonces, pues bueno, una cosa y la otra. Yo creo que cada cosa que quieras comunicar tiene su medio, ¿no? ¿Y cuál es la manera, qué te hace a ti llevarlo a un medio u otro? Bueno, hay cosas que me salen más en verso y son cosas más cortas, más concretas, más esto, y otras, pues la prosa se da más para escribir de una forma más larga, con más recorrido, ¿no? Claro, otros son Con a lo más mejor recorrido, ideas, a lo sí, mejor. tal. Bueno, aunque yo también he escrito un poema, por ejemplo, de 500 versos, o sea, la fábula de Juan Cabal, que salió en 2013, esos son 500 versos en 50 décimas que cuentan una historia. Sí, claro. Sí, sí, o sea que, o la primera parte de una historia, la segunda parte todavía Está por escribir. está por escribir, ¿no? ¿Y qué te ves dónde estás más cómodo? ¿Dónde te encuentras más cómodo? Pues me encuentro cómodo en los 2 sitios. La verdad es que yo decía que, de esta hora decía el otro día cuando puse algo ahí en mis redes, para así la gente que me conoce y tal, que es una novela con la cual yo había disfrutado escribiendo, ¿no? Escribiéndola. Pero también he disfrutado mucho, ahora mismo que estuve en el norte de España, Ahora en hablamos. un festival poético y tal, he disfrutado muchísimo allí con la poesía, ¿no? Metido ahí dentro. Sí, ¿no? La Sí, verdad sí. que lo que pasa es que también he hablado a lo mejor con Pepa González, con gente que también ha hecho cosas de poesía. Y claro, yo recuerdo que me dice, no, es como cuando ya llegas a un estado, sobre todo la lectura, ella no hablaba de lo que ella escribía, sino que cuando lees y llega un momento en que es como lo sublime, como es lo más. Pero sin embargo, cuesta, ¿no? A lo mejor no sé si tiene que tener uno una capacidad también, no sé si ya como muy trabajada, no sé si que está la sociedad hoy en día preparada para la poesía. Tú ves a los chicos Bueno, jóvenes, cuando los ves escribir con WhatsApp, como escriben. bueno, la sociedad ahora mismo es menos restrictiva con estas cosas, ¿no? Pero claro, para entender la poesía profunda, ¿no? Ahí sí hay que tener una cierta formación. O sea, si tú en la simbología, si a un chico de estos o a cualquiera que no haya entrado mucho en esto, le dices que, por ejemplo, el cristal simboliza a mujer en en los autores clásicos, por ejemplo, ¿no? Pues entonces te quedas como un poco así, ¿no? Claro, si no entiendes dónde está la traducción, por Pero decirlo de una tampoco manera. se exige tanto, sino poesía es una expresión, es algo que brota, Sentimiento. un sentimiento expresado de alguna forma y una forma de verlo, de ver las cosas y de decirlo a lo mejor con unas palabras con las cuales, utilizando una terminología que digamos no es la habitual con la que te expresas a diario, ¿no? Entonces tiene un poco todo eso. Y hay quien hace un poema, necesita una página, digamos, completa, 4 para hacer un poema, y otras personas, pues con 5 o 6 líneas te dicen unas maravillas que Sí, ¿no? de escuchar, claro. O sea, eso es, la poesía es muy abierta y las reglas aquellas rígidas, los moldes que teníamos en la época de Garcilaso, etcétera, para acá, pues ya son moldes que no existen, esos moldes se han roto, se estudian como Sí, pero ya eso, queda pero ya como. no, la poesía ya es una expresión libre, ¿no? Sí, eso Totalmente libre. Sí. sí lo hemos hablado también con otros autores y ya es eso, ya esa rima tan directa no Sí. no se lleva tanto. El otro día hablaba con un amigo que ha estado en grupos de música y me decía que, bueno, que hay letras de grupos
pop o rock de mucha calidad. No sé si a ti en este sentido me gustaría conocer tu opinión sobre, ¿consideras que hay en la música pop o rock, hay letras interesantes? ¿Lo consideras tú casi niveles poéticos? ¿Y cuáles te pueden gustar a ti si hay alguien que te haya interesado? Bueno, hay letras muy poéticas, por ejemplo la de Sabina, ¿no? Sabina... Además, Sabina utiliza muy sí, bien sí. las ideas y... Sí, lo expone y lo rima muy bien todo y tal. Y después pues ahí tienes, por ejemplo, a Bob Dylan, ¿no? Que fue Sí, premio Nobel, ¿sabes? O sea, sí, que sí, sí. por sus letras, ¿no? No solo por su música. Es decir, hay tanto en esto. No, sí, sí, no, lo que pasa es que hay algunos que los consideras, ves letras que son bastante del montón y me imagino que luego habrá Sí, otros que... pero acompañadas con música, como que suenan Sí, 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 mejor. sí. Bueno, en realidad también la narrativa ha de tener Un ritmo. sí, tiene que tener un ritmo, si no, si es una cosa muy Sí, cortada, sí, sí. muy tal, realmente es como si te sonara mal la orquesta, ¿no? ¿Sabes? Te Y tienen que ir entonces, llevando. También no sé si luego hay muchos libros que a mí me suelen gustar, esos que van entrelazando historias y luego tú sí, estás en una de las historias y dices, no, yo quiero ir a la historia, esta es la sí, que me está sí. gustando y de repente cuando te mete la otra luego te va gustando esa también. Eso me imagino que son los grandes libros. Sí, lo hay, así. Últimamente he leído cosas Sí, ¿no? por ejemplo, Haruki Murakami, ¿no? Te mete como hace novelas largas, te mete en una misma novela dos historias. Dice que al final están entrelazadas, pero que van capítulo de una, capítulo de la otra, no Sí, sí, tienen que sí, sí, explicarte sí. nada Y a más, veces que ¿no? dices, coño, quiero más de la otra historia. Vargas Llosa también de vez en cuando mete alguna cosita de estas, ¿no? Sí, ¿Sabes? sí, 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 sí. Y mezcla el diálogo que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora, con el diálogo de los protagonistas. Alguien le cuenta al otro, está dialogando, le está contando un diálogo que tenía con otra persona en la historia que está contando Sí, sí. anteriormente, y te los mezclas sin explicarte mucho, y tú Tú tienes que ir los viendo... tienes que coger y tienes que entenderlos y tienes que un poco llevarlos, sí, pero son grandes, por eso son... Hablando de poesía, decías antes lo de, y quería preguntártelo porque lo vi, creo que lo vi en Facebook y me pareció interesante. Poetas en Mayo, ¿qué es eso? Porque lo vi, creo que era en el País Vasco. ¿Dónde fue y quién se Eso reunía en ahí? la ciudad de Vitoria empezaron hace 10 años un grupo de poetas de allí, vitorianos y tal, que se llamaban los Poetas Rojos y tal, empezaron a recitar digamos, poesía en los caños, que son, digamos, las partes traseras de los edificios antiguos, en la parte del centro y tal, donde se tiraban las cosas por la ventana y eso, ¿no? Pero que esto ahora lo han recuperado y han plantado ahí en cestones grandes, han plantado bambús y cosas y tal, y están como muy bonitos los caños, ¿no? Entonces ellos empezaron ahí, empezaron ellos solos y esto se ha ido extendiendo. Este año fue la 10ª, está siendo, porque todavía en mayo fue la 10ª edición de Poetas en Mayo, y ya no solamente abarca lo que es la ciudad de Vitoria-Gasteiz solo, sino que se está extendiendo a la provincia de Álava. ¿De ahí tú que ibas en calidad de Entiendo. invitado o como un Hubo, poeta más o hubo, hay un un, colectivo? hubo un grupito de canarios, de poetas de aquí de las Ujú. islas, que fuimos invitados para un tema que llamaban Maresía ellos, ¿no? Maresía, que era el sereno sobre el mar y tal, que les gustaba mucho. Y entonces pues aprovechamos, estuvimos 4 días allí, hicimos poesía en cristal, escribiendo los cristales de los escaparates, porque allí está todo el mundo implicado con esta historia, todos los comerciantes, el ayuntamiento, las Una gran autoridades. ciudad, Vitoria, ¿eh? Muy bonita, está Sí, creciendo mucho, con muchas zonas verdes y muy tal, europea, yo estaba en ahí. el exterior, tal. Entonces claro, hicimos eso, pues sí, recitamos en Los Caños, en el Palacio de Congresos, en una bodega, bueno, un montón de sitios. Vino el día de la inauguración, que fue el día justamente que yo llegué, el día 6, estuvo Luis García Montero allí en la inauguración y en el pórtico de la catedral, bueno, muy bien. Entonces, pues bueno, allí se junta un montón de gente, unos invitados y otros porque se apuntan al festival, porque quieren ir, y algunos porque son de provincias cercanas que vienen en coche o vienen y se quedan una noche y se van y tal. Sí, pero es un ambiente Pues sí. interesante, ¿no? Después, otro día estuvimos en las bibliotecas, repartidos en 4 o 5 bibliotecas, digamos los canarios, ¿no?
Y al final todo esto lo van metiendo ahí en la web y está todo en YouTube. En YouTube puedes entrar Poetas en Mayo, tal, y ahí te sale cualquier cosa. Te sale lo mínimo que hayas dicho, ¿no? Lo que estabas recitando, lo que recitó tus compañeros y tal. Ahí está todo. Bueno, sale todo. Es una gran implicación que hay, que ya llega a estar apoyada incluso por el Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, pues me parece lógico que también que se apueste por esa parte de la cultura. Bueno, ya no hemos ido de tiempo. El tema ya, me decías tú, ya giraste desde el mundo del turismo y me decías tú que hiciste tu última participación, no sé si estabas en la directiva de la antigua plancha de la Cámara de Comercio y ya te has desvinculado por completo. Hoy es el último pleno. Hoy es el último pleno, sí. Y con este último pleno yo termino ya de toda mi actividad, no solo con la Cámara, sino que es lo único que me quedaba, porque el tema hotelero ya lo había dejado hace algún tiempo y las patronales también, en fin. No somos eternos, entonces si queremos hacer algo más que trabajar, pues tenemos que tomar decisiones a tiempo. Y turísticamente, sí, de forma hotelera, turística, ¿salimos de esto? ¿Regresaremos a...? Porque había gente que decía, ya nunca será igual, y luego hay gente que dice, está volviendo a ser exactamente lo mismo, vienen los mismos turistas, de los mismos países, en cantidades similares. Bueno, todo necesita, después de la tormenta, viene la calma, ¿no? Entonces, yo creo que todo necesita de un cierto tiempo para estabilizarse y volver a coger el mismo ritmo y tal, pero nosotros, en Canarias, mientras no perdamos nuestra climatología, entonces siempre seguiremos adelante. Y siempre lo hemos hecho en base a nuestra climatología. Hemos plantado los productos que nos querían comprar después, cuando era caña dulce, cuando era tabaco, tabaco, cuando era platanera, platanera, cuando son aguacates, cuando son mangas, piña, papaya, todo. Y cuando hemos tenido que plantar en las orillas de las costas, hoteles, apartamentos, también lo hemos hecho y también todo funciona. Es decir, mientras tengamos esta climatología, mientras Canarias sigan siendo las islas afortunadas y espero que ningún tsunami ni nada raro de la que el cambio climático no nos afecte. Y los canarios seamos constantes en nuestra lucha, en nuestro sacrificio, saldremos adelante. Siempre hemos salido adelante. Siempre hemos salido adelante. Ahora sí, ya la última, el poder de su mirada. ¿Dónde se puede adquirir, Manuel? En las librerías clásicas, en El Puente, en Llama, en el Dayland. Vale, sí que está en las principales librerías de Lanzarote. Y el poder de sus miradas. Pues Manuel, se nos ha ido el tiempo. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y la verdad que estupendo, me encanta. Gracias a ti por venir. Ya lo han visto y escuchado, en este caso a Manuel Concepción, autor de El poder de sus miradas. Lo tienen en las principales librerías de Lanzarote. Lanzarote, como siempre, intenta, bueno, pues echar una mano también para conocer el producto que se hace aquí. A veces puede ser producto agrícola, puede ser en este caso un producto de cultura como es este libro de ficción, de prosa, su quinta publicación y en una historia, bueno, ya media relacionada, pese a que no es en época de COVID, pero sí nació en época de COVID y la verdad que tendremos que ver lo que es el poder de estas miradas. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.